Bienvenido a una introducción a la votación. En esta lección, definiremos una boleta de preferencia y una tabla de preferencias, y también crearemos una tabla de preferencias. Pero antes de hacer esto, discutamos algunos de los problemas que puede surgir al seleccionar un ganador de una elección. A veces, votar es más complicado que simplemente elegir quién obtiene la mayor cantidad de votos. Existen varios métodos para determinar un ganador de una elección. Un cierto método para seleccionar un ganador puede ser más apropiado según el tipo de elección. Por ejemplo, el método de elección justa de un presidente podría ser diferente a un grupo de amigos que deciden qué película ver. Consideremos un ejemplo para ver por qué pueden surgir problemas al seleccionar a los ganadores de las elecciones. Comencemos considerando los siguientes resultados de una elección presidencial del cuerpo estudiantil. Observe cómo se enumeran los candidatos en la primera fila, de la A a la E, y la segunda fila nos dice el número de votos de primer lugar. Observe que si agregamos la segunda fila, esto nos dice que hay un total de 450 votos, y dado que el candidato E tiene la mayoría de los votos en 102, E debería ganar, ¿verdad? Tenga en cuenta que para tener una mayoría de más del 50%, alguien tendría que tener más de 225 votos. Tenga en cuenta que ningún candidato aquí ni siquiera se acerca a tener la mayoría de los votos. Ahora supongamos que los votantes clasificaron a los candidatos desde su primera opción hasta su quinta opción. Y aquí están los resultados, y esto se llama una tabla de preferencias, que definiremos en un momento. Si nos centramos en el candidato E por un momento, observemos que, excepto por los 102 que votaron E como su primera opción, a la mayoría de los votantes realmente no les gusta el candidato, porque el candidato E ocupa el quinto lugar para todos los demás. Si comparamos al candidato E con el candidato B, observe cómo 98 personas votaron B como su primera opción, solo 4 menos que E, pero todos los demás que no votó B primero, B clasificado segundo. Entonces podríamos decir que a B no le disgusta a nadie, así que tal vez eso significa que B debería ganar. Son situaciones como estas las que conducen a discusiones interesantes sobre la teoría de la votación y los métodos de votación. Y en esta serie de videos, discutiremos varios métodos de votación, pero para este video introductorio, comencemos por definir una boleta de preferencia, y un calendario de preferencias o tabla de preferencias. Una boleta de preferencia es una boleta en la cual los votantes clasifican las opciones en orden de preferencia. Y un horario o mesa de preferencia es cuando estas papeletas individuales se combinan típicamente en un horario o mesa de preferencia, que muestra el número de votantes en la fila superior que votaron por cada opción. Echemos un vistazo a un ejemplo. Una universidad encuesta a los estudiantes sobre un posible nuevo diseño para su sitio web. Los 3 sitios están etiquetados como A, B y C, y las papeletas individuales se muestran a continuación. Entonces, estas papeletas aquí se denominarán papeletas de preferencia. Observe cómo las papeletas clasifican las selecciones del primero al tercero. Primero se nos pregunta cuántos estudiantes votaron. Observe cómo tenemos 3 filas de 7, por lo que podemos decir que 21 estudiantes votaron. Y luego de estas papeletas, podemos crear una tabla de preferencias, donde enumeraremos las opciones de primero a tercero, luego el número de votantes en la primera fila, que votaron por cada orden. Y dado que hay 3 opciones, hay un total de 3 factoriales, o 6 posibles órdenes de preferencia. También podemos usar un principio de conteo, y decir que hay 3 opciones para la primera opción, 2 opciones para la segunda opción y una opción para la tercera opción, dándonos un total de 6 órdenes diferentes para las opciones. Comencemos enumerando las 6 posibles órdenes, así que si comenzamos con A, B, C. Enumeremos ahora A, C, B. Ahora comencemos con B, entonces podemos tener B, A, C, y luego B, C, A, y ahora comenzaremos con C, podríamos tener C, A, B, y luego C, B, A. Y ahora contaremos el número de votos para cada pedido en particular. Comencemos buscando el orden de A, B, C. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, and 5. Ahora buscaremos A, C, B. Hay 1, 2, 3. 2, 3. Entonces hay 3 votantes para el orden de A, C, B. Ahora buscaremos B.
A, C, hay 1, 2. Parece que solo hay 2. Ahora buscaremos B, C, A. Hay 1, 2, 3 y 4. 2, 3, and 4. Ahora buscaremos C, A, B. Hay 1, 2, 3. Entonces un total de 3. So a total of 3. Que dejan 1, 2, 3, 4 que votaron por C, B, A. Debemos asegurarnos de que no nos hemos perdido ninguno. Sigamos y encontremos esta suma, para asegurarnos de que la suma sea 21. Entonces tenemos 5 más 3 más 2, eso es 10, más 4 más 3 más 4, que es 21. De nuevo, estas son las boletas de preferencia, y esta es la tabla de preferencias, por lo que, según el método de votación, normalmente usaríamos esta tabla de preferencias aquí para reunir la información necesaria para seleccionar al ganador. Espero que hayas encontrado útil esta introducción.